Tengan muy buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio al estudio de hoy. Continuamos acá en la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y hoy vamos a estudiar el versículo 3. No lo vamos a alcanzar a terminar completo, pero vamos a ver la primera parte de este estudio de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 3. Si tiene ahí ya su Biblia abierta, dispuesta para que la podamos leer, lo vamos a hacer. Bien, dice así: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde. Te damos las gracias porque nos permite como hijos tuyos estar un día más dispuestos para aprender y estudiar tu palabra. Señor, gracias te damos porque tú nos dejaste tu palabra maravillosa para nuestras vidas, para sacar de ella la enseñanza a nosotros, para sacar de ella todo lo mejor que tú tienes planificado, planeado para cada uno de nosotros. Padre bendito, desde ya queremos pedir tu dirección, tu guía, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos entender y traiga claridad a nuestra mente de lo que tu palabra nos quiere enseñar en el día de hoy. Que tu nombre siempre sea glorificado y que a ti sea toda gloria y toda honra y honor. Bendice a cada uno de los televidentes, a cada uno de aquellos que van a poder ver esta enseñanza y que sea útil para sus vidas, así como también para mi vida. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos infinitas gracias, sabiendo que siempre queremos buscar tu rostro y queremos buscar tu dirección. Guíanos en todo, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como ya hemos venido viendo, ¿no? Los versículos anteriores, versículos 1 y 2, que ya Pablo ahí se presenta, ¿no es cierto?, con sus ayudantes y también dando gracias Pablo. Ahora llegamos acá al versículo número 3, en donde dice, acordándonos siempre, ¿no es cierto? Pablo acá menciona que se estaba acordando en sus oraciones juntos con, en este caso, con Silvano y Timoteo, que era el equipo que tenía allí y que estaban trabajando. En sus oraciones siempre se acordaban constantemente de las tres grandes virtudes que tenían los tesalónicos, la iglesia de Tesalónica. Ya uno era la fe que ellos tenían, dos, el amor que ellos tenían, y tres, también la esperanza que tenían. ¿Ya? Esta iglesia de Tesalónica se caracterizaba por estas tres virtudes, ¿ya? Virtudes que siempre están alrededor de la Biblia y que muchas veces se nos menciona para que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podamos tener, ¿no es cierto? Hay una alabanza que dice por allí, viva la fe, la esperanza y el amor. No, bueno, acá está Pablo, ¿no es cierto?, mencionando estas virtudes y la primera de ellas que hoy día vamos a estudiar es la fe, ¿ya? La fe realmente que en este caso la iglesia de Tesalónica tenía, y también si nosotros podemos ir a la historia de las iglesias que ya estaban fundándose, que se iban a fundar allí, también tenían las mismas características, ¿no? Una fe realmente puesta allí de los hermanos, ¿ya? Y que la gente que estaba allí a su alrededor, la gente que con los cuales ellos vivían, la podían ver. ¿Ya? Ellos no vivían tal vez hacinados, como alguien pudiera pensar, en un lugar, ¿no es cierto?, allí como iglesia. No, ellos iban, claro, se reunían en casas, se reunían en diferentes lugares, pero después ellos volvían al lugar donde ellos vivían, con sus vecinos, con amistades, familiares, etcétera, que no todos en sí eran creyentes. Entonces ellos tenían que mostrar, ¿no es cierto?, esta fe, y la gente, más que ellos mostrar, la gente veía en ellos la fe que tenían. Y a través de eso, mucha gente llegó, ¿no es cierto?, a los caminos del Señor. Mucha gente se decidió por seguir a Jesucristo por medio de ver a estos creyentes con la fe que ellos tenían, por la fe que ellos demostraban en sí
tener. Vamos a ver algunos textos bíblicos ya en relación a esto y para que podamos ahí poder entender y analizar nuestra propia vida. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿La pueden ver los demás? ¿Pueden los vecinos, nuestras amistades, ver en nosotros un hombre de fe? ¿Pueden ver en nosotros un creyente, un hijo de Dios con fe? Y no solamente una fe que puedo salir de acá de mi boca, ¿no? Sino que a través de lo que hacemos, a través de las obras que hacemos, mostrar esa fe. Bien, miren, vamos a Romanos capítulo 1, ahí en su Biblia. Después de Hechos está la carta a la iglesia en Roma, ¿no? Romanos 1, versículo número 7 y 8. Miren, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, aquí Pablo dice, ¿no? Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, a todos los que están allí en Roma, ¿no? De que vuestra fe, miren, que la fe de ellos se divulga por todo el mundo. Qué maravilloso testimonio tenía ahí la iglesia en Roma. Una fe que todo el mundo se divulgó y avanzó y no sé, a 10.000 kilómetros, 1.000 kilómetros de donde estaba Roma, se divulgaba y la gente comentaba, ¿no? Uy, ¿han escuchado, han visto esa iglesia ahí en Roma, la fe que ellos tienen? Bueno, ese es el sentido de lo que aquí Pablo, ¿no es cierto?, en la carta de Tesalónica, también destaca la fe que tenía la iglesia. Y no solamente la iglesia de Roma o de Tesalónica, sino que muchas iglesias se destacaban en el primer siglo y en esto por la fe que ellos mostraban y que la gente observaba y que la gente allí podía ver y podía glorificar a Dios, o mejor dicho, Dios era glorificado a través de estos hermanos que mostraban realmente allí su fe. Miren, si vamos a Efesios capítulo 1, Efesios 1 y versículo 15. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, nos damos cuenta en la iglesia de Éfeso como ahí se dirige Pablo, yo he escuchado, yo he oído la fe que ustedes tienen, dice, la fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Nuevamente una iglesia ahí dando testimonio, una iglesia, un grupo de hermanos reunidos ahí en Éfeso dando un buen testimonio de fe hacia las demás personas y que las demás personas podían observarlo y podían allí acreditar y decir, esta iglesia es realmente una iglesia de fe, una iglesia que ejecuta, que lleva a cabo lo que el Señor le está haciendo, le está pidiendo, demandando, y glorificaban a Dios. Otro ejemplo más podemos ver si vamos más adelante, o más atrás, mejor dicho, a Filipenses, ya capítulo 2. Filipenses 2, versículo 14. Miren, dice, haced todo sin murmuraciones y contienda, dirigiéndose, ¿no?, allá a la iglesia de Filipo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna, porque ya la iglesia ya estaba viviendo una generación mala, de hombres malos, ¿no es cierto?, hombres perversos, hombres sin Dios, que sin lugar a dudas no buscaban a Dios, sino que buscaban sus propios deleites o buscaban sus propios deseos, llevaban a cabo las concupiscencias que habían allí en sus corazones. Entonces ahí está dirigiéndose, ¿no es cierto? Y ahí estaba la iglesia en medio de ese mundo malo, al igual que hoy. Hoy el mundo no está bueno, está malo. Y ahí también está la iglesia, estamos nosotros. Está la iglesia del Señor en medio de este mundo, el cual la iglesia debiera seguir mostrando la fe, al igual que estos hermanos que estaban acá en este siglo. Miren, dice
leo el 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, se daban a conocer, eran luz. El mundo era tiniebla, pero ellos eran luz. Dice el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. En el fondo Pablo les dice, vamos, sigan haciendo la obra, el trabajo que les he encomendado, para que yo me gloríe en Cristo, de que ustedes aprendieron bien y que están llevando a cabo lo que han aprendido. Versículo 17. Y aunque sea derramado, dice, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Nos damos cuenta ahí en el sacrificio, dice, en el servicio de vuestra fe, cómo ellos llevan a cabo la obra del Señor, mostrando su fe que tenían, ¿no?, en nuestro Señor Jesucristo, y obedeciendo sin lugar a duda la palabra de Dios. Vamos a otra iglesia, miren, Colosa, que hace poco terminamos de estudiar, ¿no es cierto?, esta carta. Colosenses, ya, capítulo 1. Ahí. Colosenses 1. Y versículo número 3. Dice, miren, siempre orando por vosotros, decía Pablo, damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, miren, habiendo oído, versículo 4, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Nuevamente repite, ¿no? Y mira capítulo 2 y versículo 5. Capítulo 2 y 5 de Colosenses. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, nos damos cuenta, y mirando vuestra buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Como Pablo se gozaba también de esta iglesia en Colosa. Se gozaba de ver la fe que ellos tenían, ¿no es cierto? Dice, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ustedes están firmes en Cristo. Su fe los mantiene así. El trabajo que están llevando a cabo los mantiene allí bien. Una iglesia agradable, una iglesia buena a los ojos de Dios. Y así se desarrollaba, ¿no es cierto?, la iglesia. Y cómo se desarrollaba también esta iglesia que nosotros estamos estudiando, ¿no es cierto?, ahora esta carta a Tesalonicenses. Mira lo que dice el capítulo 1 y versículo 8 de Primera de Tesalonicenses. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Nos damos cuenta, no solamente ahí donde estaba la iglesia de Tesalónica, sino que dice aún más allá, en Macedonia y en Acaya. Dice, se ha divulgado vuestra fe en Dios. Se ha extendido la fe que yo he tenido. Qué maravilloso testimonio tenía esta iglesia de Tesalónica. Una iglesia, y por eso Pablo aquí menciona en el versículo 3, ¿no es cierto? Acordándome sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de que de vuestra fe, la obra que ellos han hecho por medio de su fe y que fue divulgada más allá de sus fronteras. Y es así como la iglesia de Chile, la iglesia del mundo de hoy, del siglo XXI, de nuestro país y de todos los países, y la iglesia local que tú perteneces y que somos nosotros, debiera también divulgarse, y que nuestros alrededores, que nuestros vecinos, nuestras comunas, las demás comunas sepan que hay una iglesia que ama a Dios, que sepan que hay una iglesia que tiene fe y lo muestra a través de sus obras, por medio de lo que hacen. Y así la iglesia crece y así la iglesia avanza. Y para eso estás tú y estoy yo. ¿Para qué? Para dar fe,
para dar luz de Jesucristo, para entregar a Jesucristo y que las demás personas puedan verlo a través de nuestra fe, a través de nuestros hechos, a través de nuestras obras. Mira, si avanzamos, que después lo vamos a estudiar más detenidamente, ¿ya? Pero a capítulo 3 de aquí de 1 Tesalonicenses, versículo 1 en adelante, mira, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de qué, de vuestra fe. O sea, enviaron a Timoteo, ¿no? Para que él pudiera ver cómo se estaba desarrollando esta iglesia, cómo estaba la fe de estos hermanos, ¿ya? Y sin lugar a dudas se llevaron una gran sorpresa y daban gracias a Dios porque encontraron una iglesia que tenía fe. Se encontraron con una iglesia que había fe entre los hermanos y que la manifestaban, y que aún esa fe no solamente estaba allí entre ellos, sino que se divulgaba por muchas regiones más a sus alrededores. Qué maravilloso, hermano, qué precioso es poder tener una iglesia de esa magnitud, una iglesia en la cual, no sé, en otras comunas, en otras ciudades de nuestro país se pueda comentar de esta. ¿O has escuchado de la iglesia de los Guindos? Una iglesia donde hay hermanos realmente de fe, donde hay hermanos que aman al Señor, donde hay hermanos que realmente se guían por la palabra del Señor y dan un testimonio vivo y real de un Dios vivo y santo. Bueno, era Tesalónica. Esa era la iglesia de ahí de Tesalónica, una iglesia que se daba a conocer. Y no porque ellos quisieran darse a conocer, sino que se daba a conocer naturalmente porque ellos llevaban a cabo y obedecían la palabra del Señor. Y su fe se divulgaba por muchos lugares. Es de esperar, hermanos queridos, que así también seamos nosotros como parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que pueda divulgarse nuestra fe, nuestras obras a través de muchos lugares y que eso traiga gloria a nuestro Dios y mucha gente, personas puedan, ¿no es cierto?, acudir y recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Mira, ¿qué pasaba entonces? Versículo 3, dice de capítulo 3 de primera de Tesalonicenses, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque estaban pasando tribulaciones, estaba pasando la iglesia problemas, al igual que hoy en día la iglesia está pasando problemas, pero aún la fe permanecía intacta. Dice: porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, íbamos a pasar problemas, dificultades, dice, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿Ven? Pablo mandó a Timoteo para que le informara de la fe que ellos tenían. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiese resultado en vano. ¿Por qué? Porque Satanás, el tentador, está ahí al acecho, ¿no? ¿Para qué? Para quitar la fe, para estorbar y para que los hermanos se desanimen, para que los hermanos dejen de hacer lo que estaban haciendo, para que los hermanos no continúen trabajando en la obra del Señor, para que los hermanos sientan desánimo, para que los hermanos, ¿no es cierto?, se desanimen. Y qué pena, hermanos queridos, qué tristeza hay cuando vemos, ¿no es cierto?, a hijos de Dios que son buenos hijos de Dios, pero que se empiezan a desinflar, a desanimar, y que su fe ya no se está viendo, que su trabajo en la obra del Señor no se está viendo. Es porque, como dice Pablo acá, porque Satanás ha interferido, ¿no? Porque Satanás ha puesto ahí algunas cosas. ¿Para qué? Para que ellos no sigan a cabo, para que ellos no sigan a mí haciendo la obra de quién, del Señor. Mira cómo continúa acá el versículo número 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, qué bello, ¿no?
Cómo ahí Timoteo le dio buenas noticias a Pablo diciendo, no, no te preocupes, Pablo, imagino que le dijo, la iglesia de Tesalónica es una iglesia de fe, es una iglesia que trabaja para el Señor, es una iglesia que está allí dispuesta a servir sin lugar a duda a su Dios. ¿Por qué? Porque tienen fe en lo que han creído y en quién han creído. Y ahí Pablo, me imagino que pudo descansar, ¿no? Y dice, miren, buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Qué maravilloso descanso, qué maravillosa noticia recibió Pablo de esta iglesia en la cual mostraba su fe y la llevaba a cabo, y los hermanos se reunían y trabajaban y servían al Señor. Y esa fe, como ya decía anteriormente, se divulgó a muchos lugares. Pregunto, ¿tu fe, mi fe, se ha divulgado a muchos? Muchos nos ven como hombres de fe, hombres que trabajamos en la obra del Señor y que nos involucramos en la obra del Señor para que el Señor sea glorificado y muchos más puedan conocer a Jesús como su Señor y Salvador personal. Mira, segunda de Tesalonicenses 1:3, como dice acá, dice, miren, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe de Tesalónica, la fe de esta iglesia, hermanos queridos, no estaba disminuyendo ni estaba decayendo, todo lo contrario, estaba creciendo, estaba avanzando. Y esa es la idea y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es que mi fe no disminuya, es que mi fe no se decaiga, sino que permanezca y que vaya creciendo y que vaya avanzando y que más personas puedan ver eso, ¿no? Y que eso traiga gloria al Señor y que a través de mi fe, a través de las obras, ¿no es cierto?, que podemos nosotros realizar, podamos ser una iglesia que impacte en medio de este mundo. La iglesia de Tesalónica estaba en un lugar en el alrededor en donde no estaban todas las cosas buenas. Tal vez uno quisiera pensar y decir, no, pero es que ellos no tenían problemas, no tenían dificultades, no había nada. No, hemos leído recién que decía que estaban en gran tribulación, con muchos problemas, pero a pesar de esos problemas era mucho más grande la fe que ellos tenían y el trabajo y el servicio en la obra del Señor, y su fe se divulgó a muchos lugares. Bueno, eso es lo que Dios quiere hoy en día también de nosotros, que nuestra fe, nuestro servicio, nuestro trabajo en la obra del Señor pueda divulgarse hacia más lugares y podamos así nosotros avanzar y crecer. La fe, ¿no es cierto?, se hacía visible a todos ellos mediante el trabajo que ellos hacían. Y es así, hermanos queridos, la fe involucra trabajo. No es simplemente que yo diga, sí, no, sí, yo tengo fe, y ahí me quede y no haga nada. No, la fe involucra un trabajo, el llevar a cabo, el hacer cosas para el Señor, el llevar a cabo y hacer cosas para que el Señor sea glorificado, es hacer cosas para que el Señor sea conocido por aquellos que aún no le conocen. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice ahí en Mateo 5, miren, vamos allá, Mateo 5 y versículos número 14 y 16. Mateo 5, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo, dice, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de un cajón, de una caja, ¿no? Sino sobre el candelero, dice, y alumbra a todos los que están en casa. Ese es el sentido, ¿no? Alumbra todo.
Tú y yo somos la luz, nos dice el Señor Jesucristo. Y no nos debemos esconder, sino que debemos ponernos sobre un candelero para que todos la vean. Mira lo que dice el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ese es el sentido de la fe, hermanos queridos. La fe yo la voy a demostrar por las obras. Y dice que esas obras deben que glorificar a nuestro Dios. En el fondo, en simples palabras, ¿qué significa fe? Es hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Es hacer buenas obras que glorifiquen a nuestro Dios y que traiga gloria a nuestro Dios. Y la podemos hacer en tu casa, en donde estamos, en la iglesia principalmente, ¿no? Y que eso se divulgue hacia otros lugares. ¿Para qué? Para que el Señor sea exaltado. Mira, Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y eso fue, hermanos queridos, el que anduviésemos en ella para hacer buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Bueno, lo que agrada a Dios, lo que Él nos demanda en su palabra, servir, trabajar para Él, involucrando en su obra. ¿Para qué? Para que otros también puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Tito 2, mira, vamos a Tito 2. Después de Timoteo, Tito capítulo 2 y versículo número 7 y 8. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ahí Pablo le decía, ¿no es cierto?, a Tito, preséntate como un ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de quién, de vosotros. En el fondo Pablo le decía a Tito, ¿no? Bueno, tienes que hacer buenas obras y que la enseñanza intachable, dice, cosa que el enemigo, el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti. Y bien sabemos que el diablo es nuestro acusador, ¿no? ¿Tendrá que decir algo el enemigo, el adversario, el diablo de ti y de mí? No, mira, Luis realmente dice que ama a Dios, pero no hace la obra de Dios. No glorifica a Dios como debe glorificarle. No está trabajando como debiera trabajar para Dios, para su Dios. Bueno, Pablo acá le dice a Tito, ¿no? Haz tu obra, haz buenas obras. Doctrinalmente enseña la Biblia, la Escritura, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Y ese es nuestro trabajo, hermanos queridos. ¿Qué tendrá que decir el adversario de ti y de mí? ¿Que hemos cumplido la obra que el Señor nos ha encomendado? ¿Que estamos trabajando y sirviéndole a Él como se lo merece? Mira, versículo número 8 dice, palabra sana y irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y el 3.8, mira, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de qué, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, para que los que creemos en Dios nos involucremos, dice, para que podamos hacer buenas obras, ocuparnos de buenas obras.
Y cuando nosotros empecemos a hacer eso, hermanos queridos, a involucrarnos y a hacer buenas obras para la gloria de Dios en donde Él nos tiene, te aseguro que el Señor va a ser glorificado. Y mucha gente va a llegar a conocer a Dios por medio del servicio y del trabajo que tú y que yo hacemos para que Él tome toda la gloria. Y mira Santiago 2.17. Santiago 2.17. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y es la gran verdad, hermanos queridos. Si mi fe y tu fe no tiene obras, está muerta. Por más que yo digo, creo en Dios y hago para Dios esto, pero si no estoy trabajando, no estoy haciendo obras para Dios, está muerta. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, hermanos queridos, analicémonos cómo está nuestro trabajo, nuestro servicio en la obra del Señor. ¿Estoy haciendo esas obras? ¿Realmente mi fe está viva o está muerta? La fe que no está produciendo obras en el creyente está muerta en sí misma. Y la fe intelectual, porque podemos tener una fe intelectual, hermanos, o una fe mental, ¿no? Es una fe vacía de contenidos. No tiene contenido. No tiene un contenido operativo y se disfraza para aparentar fe. O tengo fe o no tengo fe. Si tengo fe, voy a estar haciendo obras porque tengo fe en lo que el Señor ha puesto. Si no estoy haciendo obras, mi fe, como dice ahí, está muerta. Cada uno, ¿cierto? Tenemos que analizarnos. Y por último, para finalizar, la iglesia de Tesalónica vivía la fe. Vivían, hermanos queridos, la fe. Vivían para Cristo. Y es como también nosotros debemos hacerlo. Vivir para Cristo, vivir la fe que el Señor tiene. Mira, Filipenses 1:2. Filipenses 1:2. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor, no, de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, ¿ya? Santiago 2, ahí sí. Yo me equivoqué al leer ahí. Pero Santiago 2, ahí sí que estamos, miren. Santiago 2:14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta, ¿no? Porque a veces nosotros nos preguntamos, no, si yo tengo fe. Y pregunto, ¿pero tienes obras? Y eso es lo que está preguntando acá Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Nos damos cuenta, hermanos queridos? Llevar a cabo la obra del Señor, buenas obras, involucra fe. Si yo tengo fe y no tengo obras, mi fe está muerta, dice. Pero si hay obras que yo hago, porque Dios me ha encargado que las pueda hacer y sea luz en medio de las tinieblas, bueno, mi fe está viva. Y ahora en medio de las dificultades, en medio de los problemas,
Si yo hago obras y soy luz, es porque realmente mi fe está viva y quiere honrar y glorificar al Señor. Versículo 18, mira, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué bello. Es mostrar nuestra fe a través de lo que nosotros hacemos, a través de nuestras obras. Porque yo no consigo un creyente, ¿no? Que diga, no, si yo tengo fe, ¿y qué haces para Dios? Nada. No, no puede ser. O sea, para mostrar que realmente tengo fe, tengo que hacer obras. En el fondo, como dice acá, muéstrame por medio de tus obras la fe que tienes. Y eso es. Y para finalizar, capítulo 2 y versículo 26 de Santiago, mira, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Conclusión. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Está viva o está muerta? Si está viva, es porque haces muchas obras para que Dios sea glorificado. Si está muerta, no estás haciendo ninguna obra y Dios no puede ser glorificado. Pero hermanos queridos, hoy es la instancia para que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios y podamos pedir perdón si aún nuestra fe ha sido débil y no hay obra detrás de ella. Y pedir para que podamos involucrarnos en la obra y el servicio de su obra. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado y para que mi fe crezca y avance y pueda mostrarlo a través de mis obras. La fe sin obra está muerta. Hermano, Dios no quiere que tu fe ni mi fe esté muerta. Todo lo contrario, esté más viva que nunca. Y la única manera que esté viva es que yo la pueda sacar a la luz y pueda hacer las obras en la luz, las obras que el Señor nos ha encomendado. La iglesia de Tesalónica tenía esas obras y tenía fe. Y su fe se divulgó a muchos kilómetros de donde ellos estaban. Es de esperar que nuestra fe se divulgue también a través de muchos kilómetros para que muchos puedan conocer a Jesucristo y Él lleve toda la gloria. Oramos. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora porque tú siempre vas a hablar a nuestras vidas. Gracias porque ya estás hablando, Señor, a nuestros corazones a través de lo que es la fe. Una fe que la iglesia de Tesalónica la tenía y era divulgada hacia muchos lugares. Señor, anhelo que también nosotros como iglesia sea así nuestra fe, una fe que sea divulgada en muchos lugares para llevar gloria a ti, no gloria para la iglesia ni para la persona, sino que para ti, Padre, para que muchos puedan ver tu verdad, muchos puedan conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Oh Padre bendito, haznos una iglesia de fe llena de obras para que muchos puedan conocer a Jesús. Padre Santo, te pido y te ruego que tú trabajes en cada corazón de mis hermanos y en el mío, y que tú nos motives a poder hacer tu obra en medio de este mundo que está en tinieblas. Señor, gracias te damos porque siempre tú hablas a nuestras vidas, a tiempo y fuera de tiempo. Y dejamos todo esto en las manos de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.